Bueno, en este segundo corte lo que nos toca ver son los temas de instrucciones de microcontroladores. Vamos a ver qué son microcontroladores, vamos a ver la diferencia con un microprocesador, vamos a ver también cómo se programa desde el inicio. Ya de una vez les digo que si a ustedes se les hace fácil, por ejemplo, el programar Java o programar otro lenguaje de programación, van a encontrar la dificultad. Si hasta la fecha se les ha hecho un poquito complicado esos lenguajes, este va a ser infernal. De verdad, es muy, muy complejo, porque no se trata de escribir palabras que tengan un sentido semántico, es decir, un significado para lograr una acción en una sola línea. Aquí, para hacer que una palabra aparezca en pantalla, se necesitan al menos unas 8 líneas de código, porque lo que se programa es las instrucciones del CPU en combinación con los registros de memoria y los apartados que ya les he explicado, todos los elementos que componen una computadora como CPU, la memoria, todos estos tienen registros o elementos internos que esta programación lo que hace es intercambiar datos entre esos registros para poder hacer que algo aparezca en pantalla. Básicamente nosotros le decimos cómo se procesa y cómo lo muestra en pantalla y también cómo lo obtiene para procesar. Es un poquito más complicado, de hecho es bastante más complicado, pero no es algo imposible, si no, pues no tendríamos las computadoras que hoy en día tenemos. Vamos a pasar con esto. También más adelante, antes de continuar, más adelante también vamos a ver cómo son los tipos de microcontroladores, los tipos de microcontroladores que existen y cómo seleccionar un microcontrolador dependiendo de nuestro proyecto. Pero para entender todo eso hay que ir por el inicio. Voy a tratar de hacerlo lo más ligero posible, no tan tedioso a nivel técnico como las últimas veces, porque pues la materia pues así lo amerita. Pero en este caso, como ya nos vamos a ir metiendo poco a poco en la parte práctica, pues entonces se los voy a ir dando de manera más ligera. Ya vimos los componentes de la computadora en sí, cómo es que funciona, mediante la arquitectura de von Neumann, que pues, es muy parecida a la de Harvard, y ahorita es donde todo eso realmente toma un sentido. Primero vamos a empezar por el concepto, porque es algo que tenemos que comprender. Esta definición, de todas las definiciones que vi, a mi parecer, la de Wikipedia, que proviene de fuentes en inglés más confiables, para mí es la más completa, indica que un microcontrolador es abreviado como MC o UC o MCU. ¿Por qué? Esa M y esa U anterior a la C es de micro, realmente es una letra de esas más pequeñas que se utilizan, por ejemplo, para lo que vimos la clase pasada y antepasada de manejar las notaciones numéricas, que ponemos el número más bajo, bueno, pues es lo mismo. No me recuerdo cómo se llama cuando la letra se pone así más pequeña, pero sí es una forma de indicar que es un microcontrolador. Entonces, a final de cuentas, un microcontrolador termina siendo un circuito integrado. En estas diapositivas les dejé las palabras en azul, que son hipervínculos hacia sitios web que ustedes pueden consultar. Entonces, el microcontrolador vendría siendo un circuito integrado programable. Esto con la finalidad de que las órdenes que se programan en estos microcontroladores están enfocadas a resolver problemáticas en un ámbito muy específico. Sus componentes, ahorita los vamos a ver más a detalle, pero sus componentes principales son la CPU, la unidad central de procesamiento, una memoria y periféricos de entrada y de salida. Nada más. Entonces, eso es en sí un microcontrolador. Pero para que, yo sé que incluso darles la definición puede ser que cueste un poco, a mí personalmente me costaba entenderlo porque no lo veía. Entonces, la forma en la que yo lo pude comprender, y es la forma en la que se los voy a presentar, es haciendo una comparación con algo que sí conozco, o bueno, que sí conocía hasta esa época, que eran elementos de circuitos.
o circuitería general. Así es como se ve un microcontrolador. Hay de diferentes tamaños, de diferentes formas, pero comparten las mismas características: procesamiento, memoria y periféricos de entrada y salida. De hecho, aquí lo pueden ver, como menciona en la parte azul: unidad central de procesamiento, memoria y periféricos de entrada y salida. Esos son sus componentes principales, esos tres. Voy a mover esto acá. Entonces, vean cómo hay microcontroladores muy pequeños, como por ejemplo este. Entonces vean cómo hay microcontroladores muy pequeños como este, hay unos poquito más grandes y cuadrados como este, y otros más grandes también cuadrados, y otros muchísimos más grandes, pero con una forma rectangular. Estos microcontroladores, como les digo, son un circuito integrado. Ustedes tal vez no lo alcanzan a notar, pero dentro de estas placas que los protegen, de hecho que aquí se ven las formas en las que los soldan, en las que los embonan, para que no se vea todo el circuito. Dentro de estos fragmentos de material negro, adentro es donde está el circuito entero. Quiere decir que están todas las conexiones en serie y paralelo, dependiendo de cómo esté diseñado el microcontrolador, ¿sí? Normalmente hay circuitos que se manejan, bueno, las representaciones de circuitería. Eso es lo que contiene dentro, y contiene estas unidades que realizan las operaciones. Para entenderlo mejor, yo siento que lo más confiable y lo más efectivo es compararlo con algo que sí comprendemos, que es un microprocesador. Entonces, primero vamos a ver cómo es un microprocesador. Un microprocesador, ustedes lo conocen muy, muy bien. Es básicamente el cerebro o el corazón de una computadora que permite realizar las funciones de procesamiento. Muchos de ustedes seguramente han trabajado con microprocesadores, ¿sí? Para ensamblar computadoras, o si alguien les ha tocado abrir una computadora o reparar una laptop, bueno, pues han identificado este componente, que normalmente es de un costo elevado. ¿Cuál es la relación que tiene con un microcontrolador? Que mucha gente los confunde porque tiene características similares, ¿sí? El objetivo de un microprocesador es la interacción con el usuario, es manejar su computadora, procesar todo lo que su computadora indica y lo que ustedes le están indicando que procese. Cuando ustedes abren un programa, abren un archivo, teclean en pantalla, abren un videojuego, lo que sea, o incluso cuando están programando, el microprocesador es el que se encarga de realizar toda esa carga de procesamiento, la cual es mucha carga de procesamiento, por lo tanto tiene un costo elevado. Y este microprocesador tiene que ser dependiente de una computadora, ¿sí? No, un microprocesador, si ustedes lo manejan solo o lo tienen solo y lo intentan conectar a la corriente, en caso de que pudieran, pues no podría funcionar por su cuenta. Y por lo mismo no es programable. Entonces, su función, como les digo, es la interacción con el usuario mediante el sistema operativo, mediante diferentes tipos de sistemas operativos, y maneja las aplicaciones creadas por programadores, ¿no? Todos sus archivos de Word, bueno, tanto los archivos como las aplicaciones las maneja el procesador en conjunto con la memoria RAM, y pues sus registros internos. ¿Qué tipo de elementos o qué tipo de características o qué finalidades tiene? ¿Cómo es el uso de un microprocesador del día a día, por ejemplo, en el manejo de las ventanas? Ahí obviamente tenemos un sistema operativo corriendo. Debería ser lo más seguro un Windows, o también puede ser un macOS o una distribución de Linux, donde están corriendo Visual Studio Code. Esta aplicación Visual Studio Code es una herramienta para crear código en diferentes lenguajes, no necesariamente para tecnologías de Microsoft. Entonces, nosotros podemos mediante el ratón, mediante el mouse, mover archivos, eliminar,
registros, teclear en pantalla, podemos hacer pruebas, hacer configuraciones, manejar las propiedades, ver los datos de salida, manejar una terminal, porque de hecho una terminal en consola, una terminal en pantalla vendría siendo así. De esta manera, aquí hay una terminal que muestra la ejecución de su código. Aquí, por ejemplo, me parece que está programando una clase y está escribiendo en pantalla el hola mundo, presiona la tecla para continuar y todo. Entonces, bastante simple, bastante sencillo, pero eso es el uso del día a día de un microprocesador. ¿Qué otra cosa podemos ver? El manejo de sistemas operativos, como les decía. Un microprocesador se va a encargar de gestionar todos los procesos, vaya, que el sistema operativo le lance. Es una combinación entre sistema operativo, procesamiento y aplicaciones la que hace que el microprocesador funcione. Por ejemplo, tenemos los más conocidos, como por ejemplo, vendría siendo donde está macOS, que son de los más populares, Windows, aquí. Y bueno, distribuciones de Linux. Linux, recuerden, no es un sistema operativo, es un kernel, es un núcleo de sistema operativo que en combinación con el sistema operativo GNU Linux hacen la combinación para hacer las distribuciones que hoy en día conocemos como Debian, Ubuntu, más enfocado a servidores, ahí está Fedora y bueno, otros más. Tengan en cuenta que tanto el kernel de Linux como macOS entero y todas las distribuciones todas las distribuciones de GNU Linux están basados en Unix, por eso comparten muchísimos comandos idénticos. Pero bueno, eso es otro detalle extra, ¿no? Un dato. Vamos a lo siguiente. ¿Qué más podemos hacer? Lo que yo veo en clase que más, de repente más utilizan o más usan, son el manejo de los videojuegos. Ese tema o ese caso de estudio es uno de los más importantes a nivel ingeniería porque requiere demasiada cantidad de procesamiento. No es algo sencillo manejar, ya ni siquiera programar un juego. No es sencillo tener con el paso de los años toda la arquitectura y todos los procesos y estructuras listas para poder correr un juego de esta magnitud. Entonces, por eso les digo que el microprocesador se basa en la interacción con el usuario, con el humano. Entonces, ¿qué es un microcontrolador? Ahí les pongo un ejemplo visual de cómo se vería. Ya vieron que también hay de diferentes tipos. Entonces, precisamente ese es un componente electrónico que por dentro lleva un circuito integrado que realiza funciones de procesamiento, pero a diferencia de un microprocesador, es procesamiento a muy baja escala, tiene muy pocas capacidades de procesamiento. Un microcontrolador jamás te va a correr un videojuego muy potente, a lo mucho te correrá por los avances tecnológicos. Hoy en día los microcontroladores te pueden correr tal vez Mario Bros o algo así cuando lo portean a una calculadora, pero hasta ahí. Bueno, para no adelantarme, el costo de los microcontroladores es muy bajo. Hay microcontroladores que los puedes comprar hasta por 10 pesos. Y a diferencia de un microprocesador, que su cantidad de procesamiento es muy grande, muy alta, pues es bastante caro. No creo que un procesador que valga la pena valga menos de unos 3,000 pesos. Y bueno, para funciones muy potentes. Y en cambio, un microprocesador que vale la pena no te cuesta más de 100 pesos. Entonces, pero tengan en cuenta que la escala en cuanto a procesamiento es mucho menor, ¿no? Se queda muy por debajo. Entonces, un microprocesador, otra diferencia que tiene es que posterior a su programación, es decir, que este sí puede ser programado directamente, no como un microprocesador. Un microcontrolador funciona de manera independiente tras su programación. Es decir, nosotros lo programamos,
lo conectamos a un circuito electrónico y va a funcionar, va a hacer las tareas de procesamiento y almacenamiento de memoria. Que bueno, su memoria no es mucha, pero pues básicamente sirve nada más para procesar, pero pues sí guarda un poco de memoria. Y dentro incluye una CPU, o un CPU, una unidad central de procesamiento. A diferencia con los microprocesadores, los microprocesadores manejan múltiples unidades de procesamiento. Lo que hoy en día se conocen como cores o núcleos de un procesador vendrían siendo unidades de procesamiento independientes, por así decirlo, porque trabajan en conjunto para que, las tareas de procesamiento sean más grandes. Entonces, un microprocesador tiene muchos núcleos o muchos CPU, mientras que un microcontrolador tiene uno nada más. Y pues se nota la diferencia, ¿no? Vamos a ver aquí más adelante. Casos de aplicación. Eso es interesante saber. Si ya sabemos que entonces un microcontrolador es independiente, programable, tiene CPU, tiene memoria, ¿sí? Aunque su procesamiento sea bajo, pero al ser independiente puede ser incrustado en un sistema eléctrico. Por ejemplo, en elementos de automóviles es muy común hoy en día tener microcontroladores funcionando en automóviles. Por ejemplo, en los sistemas de freno, los sistemas ABS, utilizan un microcontrolador muy específico. También en cuestiones al manejo de la ventilación, el manejo de capacitores, convertidores para, bueno, hay muchas funciones específicas y depende mucho del microcontrolador o de los tipos que se utilicen o se seleccionen para el propósito específico. Vamos a ver otro ejemplo. Tenemos una serie de elementos donde los microcontroladores son realmente utilizados. Ahí disculpen la calidad, realmente no hay muchas imágenes y preferí poner una imagen donde estuvieran todas. Aquí pueden ver que habla de microcontroladores de diferente cantidad de bits y dependiendo del microcontrolador se utiliza, por ejemplo, en, ¿cómo se le llaman? Relojes digitales, calculadoras, aparatos para la salud, estos medidores, ¿no? Analógicos que, por ejemplo, miden la glucosa. ¿Qué otros? Por ejemplo, en controles remotos, ahí hasta en juegos como los Tamagotchis también, porque el microcontrolador se puede programar y como también tiene interfaces de entrada y salida, se puede programar lo que, por ejemplo, en el Tamagotchi que tienen ahí al lado, tienen es que esto se cambia cuando quiere. Esto se cambia cuando quiere. Un momentito. Entonces aquí tenemos por ejemplo, y ustedes en un microcontrolador podrían programar este botoncito y este botoncito. Bueno, de hecho tiene 4, otros 2 más pequeños aquí. Pueden programarse esos botones para que funcionen como entrada. El microcontrolador los va a procesar y hay una pantallita LCD que va a ofrecer una salida. Eso es completamente programable e independiente. No necesitas de tener todos los elementos de una computadora, como un disco duro, un microprocesador y una memoria RAM. No necesitas nada porque realmente el microcontrolador tiene todo lo necesario para funcionar como una computadora muy pequeña, muy a baja escala. Ahí está. Entonces vamos a ver otro ejemplo. En este caso tenemos aquí 2 máquinas a nivel industrial. Los microcontroladores se utilizan para el manejo de operaciones industriales, como por ejemplo, no sé, líneas de ensamblaje, manejan este tipo de máquinas súper grandes, súper pesadas, que pues aquí no tienen una interfaz gráfica donde puedan interactuar con el usuario, al menos en de la izquierda. Simplemente tiene unas válvulas, o unos medidores, mejor dicho, unos medidores que indican la salida de información, unos botones, unas cuantas palancas, unas perillas que funcionarían como entrada. Ahí no hay un microprocesador funcionando, simplemente son microcontroladores ya preprogramados que
permiten saber lo que se va a hacer. Como el nivel de procesamiento no es muy grande, es simplemente movimiento de motores y válvulas, pues eso lo puede hacer un microcontrolador pequeño y no necesita de más procesamiento. En el caso de la imagen de la derecha, le soy sincero, no tengo ni idea de qué es. No trabajo en el sector industrial como para saber qué tipo de máquina es, pero en ese caso sí tenemos una pantalla LCD donde ahí sí podemos ver una salida. Sin embargo, no vemos en ningún momento que haya, por ejemplo, un teclado para darle instrucciones o que pueda tener interacción con el humano. Simplemente se les da datos de entrada y funcionan por su cuenta. Hoy en día se utilizan este conjunto de máquinas industriales conectadas a una red LAN, una red por medio de la red local, y toda la información seguramente llega a un servidor o a una estación especial donde ahí sí, pues es una computadora funcionando con un microprocesador normal, común y corriente. Pero de manera independiente, pues es bastante sencillo la carga de trabajo que tienen estas máquinas, porque lo único que tienen que mover son cosas pesadas, pero las instrucciones de movimiento y de cálculo las puede hacer un microcontrolador. Y por último, en el uso más cotidiano tenemos electrodomésticos tradicionales, por así decirlo, porque hoy en día tenemos estos electrodomésticos que ya funcionan con microprocesadores, ya tienen interacción con el usuario a través de la pantalla, ya muchas de ellas se pueden tocar y hasta hacer una lista de compras y reproducir Spotify y todo esto. Pero a diferencia de esos tipos de electrodomésticos, los más tradicionales, que tienen un par de pantallas o incluso no tienen pantallas, solamente funcionan por botones, pues las únicas instrucciones que realizan son recibir la tecla que se pulsa o una serie de combinaciones de teclas, realizar movimientos de motores o de calentadores o de resistencias que calientan un área específica y pues solamente están en un ciclo infinito de funcionamiento hasta que son apagadas. Realmente el nivel de procesamiento es muy bajo. Para los que no sabían, realmente las máquinas que usamos todo el tiempo, sobre todo los electrodomésticos, no nada más se les enchufa a la corriente y automáticamente funciona. No, tiene que haber un procesamiento detrás. Y yo sé que he repetido muchas veces procesamiento, pero esa es la palabra más importante para entender estos conceptos. Entonces sí, por ejemplo, para girar un motor, para calentar una resistencia en el caso de un horno, para, bueno, realizar miles de operaciones más o mandar los minutos en pantalla, pues todo eso requiere un CPU, pero en lugar de insertarlo en un microprocesador, utilizan un microcontrolador. De hecho, ese microcontrolador puede estar incrustado ya en una placa, en una PCB, que eso normalmente cuando uno desmonta una tele o una tele tradicional, una tele, un electrodoméstico, un ventilador, vienen con estas placas verdes o a veces de otros colores, que viene pues todo el circuito diseñado, ya impreso, con su microcontrolador integrado. Entonces, pues básicamente así es como funcionan todos los aparatos. Mucha gente también piensa que los microcontroladores son una preevolución, es decir, una parte anterior, histórica a los microprocesadores, y no, realmente ellos coexisten. Hoy en día se venden de ambos, se venden millones de piezas y pues obviamente ya les mostré las finalidades que ambos tienen. Vamos a ver entonces las características. Primero, como les decía, la parte principal de un microcontrolador es que tiene una CPU, una unidad central de procesamiento, que normalmente es de 8 bits, pero por el avance tecnológico y las necesidades de incrementar la capacidad de procesamiento, a tal punto de no tener que conseguir un microprocesador, pues ha habido un aumento en el soporte en bits que maneja de 4, 32 y hasta 64. Normalmente funcionan con una arquitectura Harvard, los famosos PICs, o también muchos de ellos funcionan con arquitectura von Neumann. Ya habíamos hablado de ellos, creo que desde las primeras dos clases hablamos mucho acerca de estas dos arquitecturas, pero
pero pues así podemos entender cómo es que funcionan. De ahí se manejan de diferentes tipos de memorias y aquí es donde empiezan las confusiones, porque las memorias que manejan pueden ser muy diversas. Primero puede ser una memoria ROM o una memoria de solo lectura, que pues sirve precisamente para leer cierta información que puede estar ya preinstalada y pues eso, ¿no? Sirve para leer esa información, esos datos y procesar información nueva. Puede tener una EPROM, que básicamente es una memoria eléctrica programable, es una memoria ROM eléctrica y programable. Quiere decir que la memoria que ya podíamos leer se puede programar básicamente. Y luego está la EEPROM, que puede ser una ROM programable, pero también borrable. O sea, básicamente es una ROM reprogramable para poder eliminar los elementos que hay ya dentro de esa memoria e insertar nuevos elementos para en otro programa ser utilizada. Obviamente estos tipos de memoria dependen del microcontrolador. Luego, por ejemplo, tenemos las interfaces de entrada y salida. Hay distintas. Normalmente se manejan GPOs, que son, GPIOs, que son interfaces programables genéricas de entrada y salida. De hecho, eso es lo que significa en inglés. Es de G de general, P de programable, IO de input and output. Y así es como funcionan. Son esas patitas que ustedes ven ahí. Esas patitas funcionan para conectar un circuito eléctrico. Muchas de ellas tienen que ser alimentadas por voltaje para el funcionamiento y otras pues van a tierra, ¿no? O al negativo. Pero al utilizar esas patitas específicas se puede manejar un circuito eléctrico específico. Cada una de esas patitas te ofrece muchas cosas. Algunas te ofrecen lo mismo, otras tienen dobles funciones, triples funciones. Y así es como se maneja. Luego tienen un generador de reloj, como los relojes normales que funcionan, comúnmente por un cristal de cuarzo que hace que pues, pues permite el oscilamiento para la función de procesamiento, que esto está en un intervalo de 1 o 4 MHz de oscilamiento. Imagínense, estamos hablando de megahertz, cuando en un microprocesador tenemos hasta 2.3 gigahertz. Es una cantidad abismal de procesamiento. Y tenemos también una memoria para datos, que es una memoria RAM muy chiquita, de entre 1 hasta 32 kilobytes. Imagínense, si ya ahorita tenemos en computadoras memoria RAM de 64 gigas hasta 128, ya es posible. Entonces, vean la cantidad de procesamiento tan bajo y también de memoria, pero esta pieza tan chiquita, estas piezas tan pequeñas, tienen sus funcionamientos muy característicos porque no hay de un solo tipo. Y bueno, pues sirven precisamente para reducir muchos gastos y que todo funcione correctamente. A ver, ¿qué más? Bueno, el método de programación, esa es parte de sus características. Hay diferentes tipos de procesos de programación. No quise incluirles el otro porque realmente se explica muy bien con este. Primero, hay que indicar aquí, déjenme mostrar esto. Nosotros como usuarios, aquí siendo nosotros un usuario, tenemos dos alternativas de programación. Uno, con un lenguaje como C, el cual nos va a generar un archivo .c, y la otra opción que tenemos es utilizar archivos donde su formato es ASM. ASM es un formato generado por el lenguaje ensamblador o assembly en inglés. Este lenguaje es bastante viejo y es donde les digo que tal vez muchos se les haga más complicado. ¿Por qué? En esta clase, en esta materia, lo que nos toca no es programar con C. C es muy fácil de programar para microcontroladores. Es muy sencillo. De hecho, uno de los microcontroladores más famosos que tenemos hoy en día es precisamente Arduino. Y pues sí, pareciera distinto porque les acabo de mostrar nada más el microcontrolador y Arduino pues es como una placa. Pues sí,
Arduino pues es la placa funcionando por un microcontrolador y ese se programa en C. Pero nosotros nos vamos a ir por el camino más complicado, engorroso, desactualizado. Bueno, no desactualizado, más antiguo. ¿Por qué? Porque nos da una perspectiva interna del funcionamiento de la computadora. C es tan fácil como mandar a imprimir un mensaje en pantalla con un par de líneas y listo. Pero aquí, para hacer el desarrollo de para hacer que un microcontrolador funcione, váyanse preparando. Entonces, independientemente del código que elijas, bueno, si eliges programar en C, te genera un archivo C, el cual tiene que pasar a un compilador. Este compilador pasa el lenguaje C a un código de ensamblador, un ASM, y el objetivo es siempre tener este archivo. Este archivo, con las instrucciones en código ensamblador, tiene que pasar por un proceso de ensamblaje. El proceso de ensamblaje no es como inyectarlo o aplacarlo en el microcontrolador, no. Ese proceso es básicamente traducción. Es una traducción, de hecho es como la compilación. La compilación te va a permitir traducir de tu archivo C a tu archivo ASM y el ensamblador va a permitir básicamente lo mismo, es una traducción, pero ya en un proceso como de ensamblaje para el hardware. Es una traducción directa al hardware que pasa el código ASM a un archivo en formato hexadecimal. Sí, a final de cuentas, como les digo, la computadora solo entiende binario, pero ya teniendo un archivo con todas las instrucciones en el sistema hexadecimal, pues es una conversión muy rápida al sistema binario. Por ahí si hicieron un poquito de investigación, vieron el proceso de conversión de hexadecimal a binario, es bastante sencillo, muy parecido a los que ya habíamos visto. Pero pues es eso. Realmente nosotros nos vamos a enfocar en hacer desarrollo con este tipo de archivos. Precisamente por lo que les digo que es, la materia se enfoca, mucha gente, de hecho yo he escuchado muchas de esas críticas de que la materia no tiene otro enfoque mayor al de ser engorrosa, pero pues se realiza precisamente para que los alumnos tengan el conocimiento del funcionamiento interno de la computadora y una valoración de que los lenguajes como Java son excesivamente fáciles de entender y programar, a diferencia de estos. Si tú puedes programar algo en C, en ensamblador, incluso si te avientas a hacer ya programación con hexadecimal, que ya es un poquito más arriesgado, más temerario, pues eso se te va a hacer con el tiempo fácil, y cuando te migres a un lenguaje como C o como Java, o incluso JavaScript, va a ser lo más fácil del mundo. Entonces es también una perspectiva hacia los años, hacia épocas antiguas, que les permite a ustedes valorar el funcionamiento de la computadora y no tratarla como cualquier cosa, sino como lo que realmente es, ¿no? Una pieza de ingeniería bastante única. Entonces, ya por último, déjenme cambiarle aquí. Bueno, no, de hecho, eso fue la última parte. Lo que continuaría para la siguiente sería los tipos de microcontroladores, es decir, cuáles de ellos hay, cuántos de ellos hay, y no nos vamos a meter al funcionamiento de cada uno porque pues sería una tarea de nunca acabar. Hay demasiados en el mercado. Nada más en los tipos están los famosos PICs, están otros con arquitectura ARM, bueno, hay varios. Entonces vamos a ver por encimita. De hecho, esta materia es siempre verlo por una perspectiva un poco alejada. Vamos a verlos. Vamos a seleccionar unos, dependiendo de unos proyectos. Vamos a hacer también el proceso de selección de un microcontrolador, dependiendo de un proyecto específico. Si yo les digo que que ustedes tienen que hacer programar una máquina industrial, bueno, hay microcontroladores enfocados a eso. Hay otros más caseros, hay otros más enfocados para otras cosas. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Son ejercicios que vamos a ir dejando con el paso de las semanas.
Y para dentro de una semana, yo creo, terminamos esto y nos metemos a la programación. De una vez váyanse descargando el emulador que les dejé. El emulador es el emulador para un microprocesador, no para un microcontrolador, pero nos va a permitir aprender sobre código ensamblador y las instrucciones y la sintaxis de cómo hacer un programa. ¿Sale? Ahí ya tienen la liga para descargar en la plataforma, descárguenselo. O sea, con eso vamos a concluir. ¿Tienen alguna duda, muchachos? ¿Algo que quieran preguntar o agregar? ¿Mm? No, profe. Ok. Bueno, entonces nada más háganme un gran favor. Ayúdenme nada más para la parte de la foto. ¿Sale? Eso. Este fin de semana les voy a estar dejando algunos ejercicios de práctica, como por ejemplo, no sé, mencionar algunos microcontroladores, los tipos que hay. Vamos a ir dejando constantemente unas actividades para que permítanme, para que tengan ya una forma más cómoda y a tiempo de ir resolviendo sus ejercicios. También les voy a dejar las rúbricas y las listas de cotejo lo más rápido posible y les voy a especificar de una vez las actividades que tienen que hacer, ¿va? Vamos a cambiar esto. Profe, pasó bien atrás. Sí, ya sé, por eso estoy esperando. Espérame, quítense. Esta. Es que es mi papá. Listo. Entonces sería todo, muchachos. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias por su atención. Y nos vemos la siguiente semana, ¿sale? Dale, profe, cuídese. Pues. Dale, profe.